Hola, tengan todos muy buena noche. De este viernes 3 de julio comenzamos el mes. Feo con los casos, cantidad de casos de contagios por COVID. Bueno, esta es nuestra nueva realidad. Tenemos que aprender a convivir con el virus de una forma más rápida, aprender a ser conscientes de una forma más rápida, más responsable. Creo que no hay que esperar a que las autoridades resuelvan esto porque han mostrado signos que no se van a sentar en un futuro cercano y pues está en nosotros qué hacemos cada uno para evitar contagiarnos y evitar contagiar a nuestros familiares y a las demás familias y así también lo de la reactivación económica que hemos conversado muchas veces en otras ocasiones. Este día quiero darle las gracias al compañero Mau Maravilla, el colega que ya nos dejó en el set de TVX. Ustedes saben que todos los días a las 7 de la noche TVX, Canal TVX, tiene esta plataforma con espacios para que emitamos nuestra opinión sin censura. Los días lunes, ustedes saben que ya ahora tenemos a un nuevo compañero, el licenciado Magaña, el día martes tenemos al maestro Dago, el día miércoles al profesor Martínez, el día jueves se estrenó y quiero darle también, aprovechar el mismo espacio para darle la bienvenida a Claudia. Claudia, compartimos foro en otras plataformas también. Bienvenida al equipo de TVX, aquí con Xiomara, con Kevin, con todos. Bueno, somos una familia, el tiempo que estamos juntos también. Les damos las gracias por estar pendientes de todos nosotros, todos los días a las 7 de la noche. Y los invitamos a que visiten nuestras plataformas en Facebook, nos dejen su like, en Twitter también, nos sintonicen en YouTube y en el canal de TVX, Claro y Tigo TV. Bueno, también voy a aprovechar a ser un poco más breve, pero siempre vamos a dar los saludos a algunas de las personas que nos sintonizan desde distintas partes del mundo. En esta ocasión nos toca, vamos a aprovechar a saludar a Gloria Iraeta, Blanca Cardona, Estela Orellana desde Canadá, Néstor Romero en Houston, y mayormente nos escuchan en Canadá y en Estados Unidos, pero sí también varias personas desde Australia nos escriben siempre y otros países. De hecho, Canadá estuvo de fiesta, bueno, dentro de lo que cabe con la pandemia, el Canada Day, su separación del Reino Unido, ¿verdad? Por 1700, casi 800, es una especie de independencia, el Canada Day. Felicitaciones a todos, la comunidad LGTBI, la semana pasada no los felicité, es una lucha constante como muchas otras que se han desarrollado en la humanidad para tener los mismos derechos que cualquier humano. Creo que es algo bien justo. Pero también el Día del Estudiante de Derecho y del Abogado. Muchas felicitaciones a todos los compañeros, colegas, estudiantes de Derecho. Se supone que el abogado no debe de dejar de ser un estudiante de Derecho de forma permanente. Muchas gracias por todos los saludos que recibí en mis redes. De verdad se los agradezco encarecidamente. Y fíjense que voy a retomar para comenzar lo que dijo el profesor Martínez. Yo creo que fue muy benevolente en su plataforma de esta semana, todas muy buenas, por cierto, pero sí el profesor Martínez mencionaba que estábamos en fase 3 de la pandemia y en fase 4 de la corrupción. Creo que fue demasiado benevolente. Todos sabemos que en el tema de corrupción El Salvador está colapsado hace mucho tiempo, no hay fase 3, ni 4, ni 5, aquí ya estamos desbordados, colapsados, muertos, hemos tocado fondo y estamos intentando resurgir como país y por eso es que yo les suplico encarecidamente que aprendamos a ser buenos investigadores, que analicemos, que escuchemos diferentes voces para que saquemos nuestras propias conclusiones y análisis. De forma que muy bien la estructura, pero sí me parece que fue bastante benevolente con nuestros funcionarios que no nos han mostrado interés por la población, ni mucho menos por combatir la impunidad y la corrupción. Así que comenzamos ahí a forma de introducción, porque el tema de fondo es otro, pero a forma de introducción, miren, entre que la pandemia no es mundial y que si es mundial, entonces hay que ver que es emergencia, que si los churritos son nutritivos, que si la fórmula del 10-4, que, bueno, hay tantos temas que si la Asamblea quiere un seguro de vida carísimo que le vamos a pagar todos los salvadoreños, cuando ahí está el sistema público de salud, que es el que nos hacen usar a todos, que también ahora resulta que se ha mencionado que se han pagado la junta directiva 2 médicos, se han comprado medicamentos. Miren, si se lo compraron con su dinero, creo que no es nuestro problema, es de ellos. Pero si lo están haciendo con el dinero de la población, me parece que tienen que rendir cuentas también, así como las exigen ellos. Esperamos como ciudadanos de los 3 órganos de Estado y toda institución pública que nos rindan cuentas y que sean transparentes porque son nuestros fondos, no es justo ni equitativo y es totalmente trato desigualitario que a la población se le mande a los hospitales públicos y que a los que cotizan se les mande a la red del Seguro Social, pero que por otro lado ellos tienen un seguro privado pagado por nosotros, un trato especial. ¿Por qué?
ya demasiados tratos especiales tienen. De hecho, el seguro privado no le está asegurando en este momento tampoco a nadie ninguna cama. Ya sabemos que los hospitales privados también están llenos y en el momento en el que quede una cama, pues también sabemos que dentro de del gremio de asegurados o de toda la población de asegurados, ya sabemos también hay selectividad muchas veces. No lo puedo comprobar, pero es un hecho que todos sabemos. Y eso va a ser un pleito bonito con los aseguradores porque las aseguradoras van a tener que comenzar a soltar bastante dinero. Pero bueno, fíjense que esta semana nosotros vimos una serie de consultas y opiniones de abogados y de expertos que llegaron a la asamblea. Y sobre este punto a mí me interesa algo porque el ejercicio es bueno. Lo que sucede es que definitivamente no es la forma correcta porque necesitamos, creo que coincidimos muchos, en una mesa de trabajo con especialistas en diferentes materias, una mesa integral de trabajo, con diferentes ramas, con diferentes profesiones, con diferentes especialidades dentro de las mismas profesiones, que en realidad puedan hacer un plan conjunto de país. Lastimosamente, aquí en el país prevalece el interés político. Miren, el éxito de Uruguay, el éxito de otros países, Nueva Zelanda, es que uno, la población ha confiado en sus gobernantes y dos, la oposición se ha plegado al gobierno para que puedan ser efectivos hacia la población. Ese es el verdadero deber en realidad. Eso no lo tenemos en El Salvador. Lastimosamente esa es una realidad, pero aquí todos están haciendo de alguna manera u otra campaña. Es muy triste eso porque cuando nosotros vemos que estas personas llegan, yo quiero que ustedes pongan especial atención, que ahí se rumora ya que muchos, bueno, llegaron de derecha y de izquierda, específicamente de los dos grupos de poder en el momento en la Asamblea Legislativa, y más pareció, en mi opinión, que como no se invitó a todo el sector, a todos los sectores, en realidad lo que hicieron o lo que me pareció que se pudo haber hecho o que se hizo es estar precandidateando de una forma encubierta a ciertas personas. Uno que ya se dijo que va para magistrado del Tribunal Supremo Electoral, no lo ha confirmado, pero parece que va como carta de arena. Y el otro, pues ya se pronunció que va para alcalde por el FMLN. Entonces más parecía como una presentación al pueblo de sus nuevos candidatos y estar ahí, bueno, en la gran cátedra que nos dieron. Yo no quiero menospreciar a nadie, pero también es un insulto a la población que les estén diciendo que son cátedras cuando interrumpen de forma inoportuna o demasiado conveniente a profesionales, indicándoles algo legal a un médico para que cambie de opinión. Muy mal de parte del médico, en realidad, dejarse influir por un aspecto legal. Tiene que pararse y decirle, mire, mi experticia es en este tema y en este tema, mi opinión es esta, la sostengo. Si lo legal es otra cosa, pues entonces ya es un tema de ustedes, porque eso es lo que pasa en los procesos penales. En realidad las personas cuando están sometidas a un proceso y a veces se tienen que conformar comisiones especiales de distintas profesiones y especialidades para que logren dictaminar sobre un punto específico, sobre un tema en específico, y al final es el juez el que va a valorar todos esos elementos de todos ellos. Y eso es lo que tienen que hacer en la asamblea, escucharlos a todos, pero valorar ellos al final, no estar confundiendo a las personas que llegan y muchísimo menos cometiendo esa terrible injerencia en las opiniones de especialistas. Especialistas en su especialidad, como se oye redundante, así debe de ser, no tienen que confundir a nadie. Al abogado se le pregunta sobre leyes, al médico sobre medicina, salud, etcétera. Pero bueno, eso es lo que vimos. Por otra parte, fíjense que se dio un incidente que sí me parece importante, que yo lo quiero retomar este día porque tiene trascendencia internacional y una bastante grande. El señor Vivanco, José Vivanco, el director de la Human Rights Watch, es una organización internacional vigilante de los derechos humanos en el mundo. Ha estado cometiendo injerencia, aparte de otras personas que también lo han hecho, en temas políticos del país, y muchos lo hemos ignorado. Bueno, ahí ha estado, pero le mintió al mundo de una manera descarada en un foro donde habían representantes de diferentes naciones. Les mintió bien feo. Les dijo que el vicepresidente de la República había confirmado que iban a promover una reforma de la Constitución con el objeto de lo que el rumor nacional, con el objeto de perpetuar en el poder a Nayib Bukele. Completamente falso. Y fue una afirmación tan irresponsable que incluso provocó la reacción
del vicepresidente de la República en redes, después le contestó el señor Vivanco, pero entonces esto es un ejemplo claro de lo que a mí me interesa compartirles a ustedes porque tenemos que aprender a no ser engañados más tiempo. Fíjense que en un primer momento el señor Vivanco, en el primer error que comete y no lo admite que fue un error, porque quiero ser honesta también y quiero ser justa. El señor Vivanco fue sorprendido en su buena fe en su primera opinión. Paso a explicarles por qué. Fíjense que si ustedes se van a la cita cuando el señor Vivanco busca cómo defender y sostener su punto y le dice al señor Félix Ulloa y pone el link de la nota periodística de la prensa gráfica, me parece que fue, y entonces, y yo digo, ¿y esa es su fuente? Bueno, uno hace varias lecturas a veces para fijarse en los pequeños detalles y a la primera lectura yo llegué al punto especial y veo puntos suspensivos. Puntos suspensivos es una alerta, es una alarma, porque eso significa que yo he suprimido texto de algo porque quiero transmitir una idea específica. Alerta número 1, cuando yo veo comillas es porque estoy citando literalmente y textualmente a alguien. Los medios de comunicación e información tienen la obligación por estándares internacionales de libertad de expresión y de información de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que tienen ellos la obligación, y es sobre el principio del derecho a la información, tienen la obligación de brindar, cuando nos van a informar, tienen que contrastar, verificar que van a informarle a la población la verdad. Esa es una obligación primordial. Porque nosotros, como son medios de información, pues estamos creyendo que nos van a decir la verdad. Esa es la tarea que yo les he mencionado en otras ocasiones que se traslada hacia nosotros, que ahora nosotros estamos obligados a contrastar y a verificar. Pues entonces yo fui muy responsablemente, como espero que todos hayamos aprendido a estas alturas a hacer, y leí la nota la primera vez, llegué a la parte sustancial, veo las comillas, bueno, esto es una cita literal de la persona que se supone que lo dijo, y hay puntos suspensivos, bueno, me llama la atención y sigo leyendo. Yo no recuerdo eso, pero quiero ver si de verdad pasó eso. Busqué la entrevista, que es lo más responsable, porque yo sé que esas declaraciones se virtieron en una entrevista televisada, en un canal de, me parece que fue TC, sí, Frente a Frente, fue Moisés Urbina, y entonces yo escucho la entrevista y yo, pero no dice eso, entonces me pongo a contrastar el texto literal del periódico versus lo que estoy escuchando que dice el vicepresidente. Y fíjense qué manipulación más fea. Por eso yo les decía hace varios días que en El Salvador nos han adoctrinado por años, han percibido ganancias y además de eso no han pagado impuestos. Qué terrible cuando se supone que estamos siendo informados, en realidad estamos siendo engañados de una forma irresponsable. El periódico por lo menos debería de generar una nota de fe errata y disculparse con el vicepresidente de la República por lo que hizo, porque esa cita literal que hace de lo que el llamado, las comillas, de lo que se supone que dijo el vicepresidente Ulloa es falso. Fíjense que hay una manipulación tan terrible que si ustedes escuchan al minuto 29 de la grabación de la entrevista, ustedes se dan cuenta que el entrevistador, como un entrevistador lo hace, conduce al entrevistado y le pregunta, mire, pero ¿y eso cualquiera entonces podría querer perpetuarse? Lógicamente, el vicepresidente contesta en la misma tónica, sí, así cualquiera podría querer perpetuarse, me parece que es lo que contesta el doctor Ulloa. Entonces, pero el periódico pone no, ahí todos van a perpetuarse. Es decir, hay un cambio y una manipulación de palabras. Yo los invito a que no me crean a mí, como siempre se los he dicho. Vayan y verifiquen ustedes. Esa es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Vayan, lean la nota y después vayan y escuchen la entrevista, minuto 29 y siguientes, y lean la nota. Y fíjense que todavía me quedé pensando, bueno, pero fue sorprendido en su buena fe el señor Vivanco. Realmente lo fue porque hay una comilla, una llamada de literalidad a lo que se supone que dijo el vice. Pero entonces vuelvo y reviso arriba. Tiene que haber una forma, porque es decir, si yo esto puedo considerar que fue una entrevista al medio escrito, a la prensa, o fue una entrevista en un medio televisado, me queda esa duda. Entonces voy, regreso, subo y vuelvo a leer. En los primeros párrafos se dice que fue la entrevista y dice Telecorporación y todo. Es decir, está clarificado que fue una entrevista televisada, no fue una entrevista ese medio. Entonces ahí pierde la excusa el señor Vivanco porque tuvo que haber rectificado. Y en vez de seguir insistiendo en su punto, que quedó demostrado que es mentira, pero entonces no verificó. Todos vamos y vemos que es una entrevista, entonces la obligación de una persona o de una persona con un cargo del calibre de un representante de los derechos humanos en el mundo, lo menos que debe de hacer en su obligación profesional
verificar y contrastar. Y ahí la información está clara, fue una entrevista, la pudo haber buscado si hubiera tenido la voluntad de verdaderamente informarse sobre la verdad. No lo hizo. Eso es muy triste porque en realidad uno se queda pensando, y este señor lo dijo a diferentes naciones del mundo, lo reiteró y está perdiendo credibilidad y está perdiendo respeto. Este señor tiene, uno, la obligación de disculparse con el vicepresidente de la República de El Salvador, porque se metió en asuntos internos de política del país, diciendo algo que es mentira, no cumplió con su obligación de ir y verificar si eso era cierto. Y en segundo lugar, reflexionar si en realidad está en el cargo que merece estar. Esto es una vergüenza internacional, en realidad. ¿Cómo queda que habiendo dicho una mentira, pudiendo rectificarla, la sostiene y quiere seguirle mintiendo al mundo? Es de verdad peligroso, es de verdad temerario. Yo lo invito al señor Vivanco que vea la entrevista, tal vez aprende o va a leer o a refrescarse la mente y ya que el doctor lo llama ahí sobre hace el llamado sobre recordar que decía Karl Popper y la teoría, la tesis del error fecundo, y pues pierde el miedo, como todo profesional decente, a reconocer que se ha equivocado, sobre todo cuando se está metiendo en cosas que no corresponde que debió haberse metido. Pero, ¿qué sacamos nosotros de todo esto? Que confirmamos que nos han estado intentando manipular con la información que se nos transmite. Hay que ser muy cuidadosos. Nuestro deber es contrastar y verificar como ciudadanos. Ir cada uno a verificar toda esta situación, leer con atención, leer quizás por una segunda vez. A veces a la primera vez uno pierde detalles, la segunda vez comprende mejor y observa situaciones que no observó la primera lectura. Y tenemos que ir y contrastar. Yo los invito a que no me crean a mí, que vayan y verifiquen ustedes y que tampoco por esto lleguemos nuevamente a esa intolerancia que nos ha caracterizado hasta ahora. Si miren, lo de la pandemia y todas estas situaciones que se están dando es porque aquí en el país ha prevalecido los intereses políticos partidarios, los intereses personales, el egoísmo. Y aquí tienen que entender que esta pandemia no se va a tratar con política, sino que con ciencia. La ciencia es la que nos va a dar el resultado, o la ciencia es la que nos va a dar el mejor tratamiento, y sobre todo cada uno de nosotros. De verdad, yo sí considero que el señor Vivanco tiene que disculparse con el país. Algunos quizás no estarán de acuerdo, pero esto tiene trascendencia internacional gracias a que él es una persona de credibilidad internacional en el tema de derechos humanos, como es su experticia, y pues me parece que es lo más responsable que la Human Rights Watch, como una observadora y vigilante del cumplimiento de los derechos humanos en el mundo, o en las partes que tenga su injerencia a ellos, como velador de derechos humanos, de cumplimiento de derechos humanos, me parece bastante indicado, idóneo, que se le haga un llamado a este señor, que reconozca su error, sobre todo porque si estamos hablando de un referente para la defensa de los derechos humanos, yo creo que lo más irónico del mundo, como decíamos cuando éramos niños que nos contaban aquellos chistes, que miren, ¿cuál es el colmo de los colmos de un carpintero? Decía, y así, etcétera. Entonces, ¿cuál es el colmo de los colmos de un defensor internacional y reconocido de los derechos humanos que viole los derechos humanos? Con mucho respeto se lo digo, pero este señor ha violado el honor y la dignidad del vicepresidente de la República de El Salvador al hacer este tipo de afirmaciones injuriosas a nivel internacional. Creo que el señor Ulloa merece respeto como cualquier persona en su dignidad y su honor. Ustedes me conocen y saben que yo he defendido aquí a muchísimas personas que se les ha maltratado verbalmente. Yo no comparto con eso solo por pensar diferente. Pienso que tenemos que ser tolerantes y sobre todo aprender a ser responsables con lo que nosotros creemos, a ser tolerantes, etcétera. Se nos viene una época difícil, lastimosamente hay diferencias irreconciliables entre dos órganos del Estado, que es fundamental que se pusieran de acuerdo para poder darle mejor tratamiento a la pandemia, pero yo veo eso difícil si no hay una persona que esté mediando, intercediendo, facilitando un mejor entendimiento. Ellos solos no van a poder, no lo van a hacer, necesitan un tercero mediador. La sala debería de haberse pronunciado ya también dándole seguimiento a su sentencia de inconstitucionalidad 21 del 2020. Esto es bastante grave para todos los salvadoreños. Los muertos al final y al cabo los ponemos nosotros.
Ya estamos con bastantes muertos diarios y a mí de verdad me entristece mucho cuando yo escucho analistas o escucho abogados emitir opiniones constitucionales y dicen el régimen de excepción, que es el único medio para suspender la libertad ambulatoria, dice la pandemia es suficiente, perdón, la pandemia es necesaria para el régimen de excepción, pero no es suficiente, dice. Y uno se queda con aquella duda, bueno, si no es suficiente, ¿qué será suficiente entonces para que la pandemia sea el medio del régimen de excepción? Que hayan, en vez de 20 muertos, que hayan 400, casi le están poniendo una cifra, es increíble esto. Ahora, yo sí estoy convencida que una ley no nos va a defender, ni nos va a proteger, ni nos va a indicar cómo tratar este fenómeno. Ustedes saben que yo pienso que este no es un tema de educación tampoco, aunque sí pienso que es necesario que se nos esté orientando, que nos esté guiando, que nuestras estructuras de educación mejoren, pero esto, repito, es un tema más de conciencia y de responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Entonces, como les decía anteriormente, se nos viene una época muy difícil en la que todos, de una forma indirecta, van a estar haciendo campaña. Y yo recuerdo cuando, ya para cerrar, cuando en aquella época todo ese terror que nos infundaron arenas sobre Shafiq Handal y que íbamos a hacer aquí otra Cuba y que íbamos a hacer cola para que nos dieran comida y que entonces no íbamos a tener para comprar ropa y que entonces este señor iba a nacionalizar absolutamente. Bueno, nos dijeron cualquier cantidad de cosas para infundirnos aquel temor contra el señor Shafiq Handal. Yo recuerdo que todavía estaba estudiando y en realidad no, a mí sí me entró bastante temor que nos fueran a convertir en algo así, es decir, convencen y convencen bastante, suenan bastante creíbles. Miren, aquí se van a dar financiamientos a investigaciones periodísticas o no periodísticas privadas con tal de dañar a gente, estemos atentos, pero ya empiezan a circular esos rumores. Miren, nadie ha mencionado de reelección del presidente a perpetuidad. Yo sí lo voy a reiterar. Yo no quiero más perpetuidad de diputados ni de jueces bajo la bandera de carrera judicial, pero que lo que se hace es fomentar la corrupción y la impunidad en el país. Esa perpetuidad que tienen los diputados, yo no he escuchado nunca a nadie decir que es una dictadura, y es una perpetuidad la que ellos tienen. Hay unos que tienen hasta 30 años, esa es mi posición. Así que hay que estar alerta porque también ya se empieza a mencionar que nos van a hacer musulmanes, que nos van a, bueno, un montón, son bien creativos en realidad, pero es su opinión. Lo único que yo hago el llamado a que estemos todos alerta porque en todas partes nos van a querer meter muchas cosas en la cabeza y depende de cada uno qué es lo que cree o qué es lo que permite que le hagan creer. Espero que sobre el tema del doctor Ulloa y la violación a su derecho de la dignidad y el honor, bueno, tal vez don Apolonio no es idóneo con aquel nombramiento evidentemente a todas luces inconstitucional, pero que no hay pronunciamiento aún, mi opinión personal. Tal vez se pronuncia el señor y no solamente en aquellas ocasiones que de pronto surge de la nada y se pronuncia. Bueno, esperemos que sea parejo y esto que tiene trascendencia internacional en materia de derechos humanos sea motivo para que este señor se pronuncie. Se pone de moda sacar texto del contexto, como dice el maestro Dago. Así que tengamos mucho cuidado. Aquí ya vi bastantes tweets queriendo confundir a la gente, diciendo una parte de lo que dijo alguien o una parte de lo que dice una ley y obvian y olvidan la otra parte que no les conviene de una forma malintencionada y conveniencista. Seamos responsables, estemos muy atentos, permanezcamos alerta, pero sobre todo tomemos conciencia y seamos responsables. La pandemia va a ser un fracaso en El Salvador, depende de nosotros. Y la activación económica y que la gente no muera de hambre y puedan trabajar, también depende de nosotros. Un saludo para todos ustedes, que estén muy bien dentro de lo que cabe. Les deseo mucha salud de verdad a todos y si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora. Buenas noches.